En la última década hemos visto cómo nuestra forma de disfrutar del cine y las series cambiaba radicalmente. La razón tiene un nombre: Netflix. Pero debido a su éxito sin precedentes, nacieron nuevos competidores, y en 2019 comenzó la que conocemos ahora como la guerra del streaming. Amazon con Prime Video, Filmin, Disney Plus, las infinitas mutaciones de HBO o Apple TV son algunas de las más populares. La pandemia se convirtió en un trampolín para todas ellas y ahora vemos cómo sus precios pues no dejan de subir. Pero ¿quién es hoy el rey en esta guerra del streaming? ¿Hay alguno? ¿Cuál es el futuro que nos espera como espectadores? ¿Y qué dicen las estadísticas de uso de las plataformas? Hoy analizamos la guerra del streaming junto a nuestros titulares más destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España de la mano de DS Automóviles España, la marca premium francesa del grupo Stellantis. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. La gran guerra del mundo occidental. Por trivial que parezca, esa parece ser la guerra del streaming, ahora convertida en una de las preocupaciones de ocio fundamentales de nuestra sociedad. Y yo sé que tú también, en un momento u otro, has pensado en esto, porque lo hemos hablado hace unas semanas cuando analizamos los cambios en los hábitos de consumo y cómo el ocio, particularmente también el del consumo de cine y series, se había convertido en un imprescindible de cada casa, por mucho que los precios nos ahoguen. Seguro que lo has hablado también con tus amigos y con familiares. ¿A qué plataformas estás suscrito? Que si los precios no dejan de subir, que si los contenidos originales de una o de otra son mejores, y que al final, con tantísimas plataformas brotando de la nada y saturando el mercado, parece que vamos a reinventar la tele por cable. Pero como este tema da para muchísimo debate, hoy me acompaña una auténtica experta en la materia, Elena Neira, colaboradora de Business Insider España, que además está especializada en los nuevos modelos de distribución audiovisual, en esto mismo justo, es decir, en Netflix y compañía. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, encantadísimo de tenerte por aquí porque, bueno, necesitamos situarnos sobre todo con dónde nos encontramos en esta guerra del streaming, sobre cómo han cambiado las estrategias de las plataformas en 2024 con respecto a años anteriores con esta saturación del mercado. Cuéntanos un poquito. Pues no sé yo si es siquiera posible o tiene sentido hacer una foto fija de este mundo porque está prácticamente cambiando a medida que vamos escribiendo sobre ello. Es bastante difícil ser cronista de este fenómeno, pero fundamentalmente yo diría que lo que caracteriza la situación actual es una situación de cambio en el modelo de negocio y un cierto aire nostálgico. De alguna manera, tú decías en tu entradilla que el streaming parece que poco a poco quiere convertirse en la nueva televisión por cable, y es un poco lo que está ocurriendo, que esos modelos pretéritos del pasado que parecía que estaban trasnochados y desfasados, pues resulta que ahora las plataformas se han dado cuenta de que eran tremendamente rentables y están intentando adaptar algunos de esos modelos y también otros, como el de la publicidad. Entonces estamos en un momento muy interesante en términos de cómo lo que nació como una plataforma de barra libre a un precio razonablemente asequible se está convirtiendo en un modelo clásico de agregación y de publicidad. Bueno, y de hecho es que nosotros como consumidores eso va a ser seguramente una de las cosas que más nos importe y me voy a lanzar de cabeza por ello, que es el dinero. Hemos visto cómo Netflix ha pasado en sus planes más caros, el plan premium, de 11,99 euros en 2015 a 17,99 en 2021 y bueno, además ha eliminado la posibilidad de compartir cuentas, que Disney ya hemos visto que también se está moviendo en esta dirección. Apple ha pasado de 4,99 a 9,99 con un 100% de aumento, Prime Video también ha subido, Movistar Plus, HBO... Aunque podamos tener una idea de las razones... ¿qué justificación hay para esta escalada de precios? A ver, la situación del streaming, como bien has dicho, no es la misma que hace 10 años, por ejemplo. Es decir, Netflix, a todo esto que nos parece como una plataforma muy novedosa, pero es una veterana. Netflix se lanzó en 2007, que fue cuando puso en marcha el streaming de contenidos basado en modelo de suscripción. Prime también, el Proto Prime, cuando todavía ni siquiera se llamaba Prime Video, se lanzó también por las mismas fechas. Y básicamente estaban en esa fase que digo yo como de captación, como cuando en una empresa te lo venden todo muy bonito y te dicen, ven, que aquí lo vas a pasar fenomenal. Pues con las plataformas pasó lo mismo. Estaban en una época en lo que les interesaba era
ganar cuota de mercado. Seguro que esta mentalidad os suena mucho, vosotros que sois expertos en el tema de vamos a ganar cuota de mercado a costa de palmar pasta, abiertamente. Es decir, lo que hacían era poner precios de derribo porque lo que querían era penetrar en los hogares y poco a poco ir convirtiéndose en un servicio, entre comillas, imprescindible dentro del hogar. En la práctica fue lo que sucedió. En el momento en el que las plataformas comienzan a estar muy afianzadas, los aumentos de precios son la consecuencia natural a el aumento de los costes del mantenimiento, porque cuantos más suscriptores tienes, mantener el servicio te cuesta mucho más. Claro. Y al mismo tiempo, en paralelo, se produce este frenesí, esta orgía de contenido original que alguien la tiene que pagar, porque es evidente que con el precio de las suscripciones el contenido original no se puede pagar exclusivamente. Por lo tanto, la combinación de esos dos factores, marídalo con una pandemia, con una recesión económica y con mucha más competencia, todo eso lo que genera es un caldo de cultivo para decir, oye, es que tengo que subir los precios o si no, no me sale a cuenta. Claro. De hecho, también ha sido un poco un dictado de Wall Street. Wall Street, cuando en aquel trimestre maravilloso en el que todo el mundo entró en pánico porque Netflix perdió suscriptores, Wall Street de repente dijo, bueno, lo mismo que crezcáis no me interesa tanto, lo que me interesa es que seáis rentables. Entonces, también la consigna de la rentabilidad ha llevado mucho a esa obsesión por conseguir obtener el máximo rendimiento posible por cada usuario, lo que se llama el ARPU, ¿no? en el argot de la industria. Entonces, es un poco esa confluencia de factores lo que está haciendo que lo que antes era una plataforma barata, pues ahora sea una cosa razonablemente cara. Y además nosotros hemos también evolucionado con estas plataformas y con las subidas de precios inevitablemente. Sí que voy a decir que yo antes, personalmente, me sentía con más fidelidad a las plataformas en las que yo estaba suscrito, pero sí que noto que últimamente, y hablando sobre todo con amigos y familiares, que vamos saltando de una plataforma a otra en función de los estrenos que más nos interesan, ¿no? La famosa infidelidad de plataforma. Eso es. Es que me gusta mucho hablar de infidelidad de plataforma y no tanto de esa palabra que utilizan los americanos, que es el churn. Primero porque es compleja de decirla bien, y lo de poner churn me parece como una cosa un poco absurda. Pero bueno, sí, es esto, es la cancelación. Es que al final, uno de los principales inconvenientes que tiene todo este negocio es que es muy volátil. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurría con la televisión de pago, de lo que ocurre con la televisión de pago, o con las compañías de telefonía, es muy fácil darse de alta y también muy fácil darse de baja. Y las personas se han convertido en auténticos expertos en maximizar el tiempo que pasan pagando una determinada plataforma. Y esto sobre todo es un fenómeno que se agrava o se acentúa con el tema de la restricción a las cuentas compartidas. Porque antes, a ver, si pagabas 3 euros por tener Netflix porque lo compartías con 4 amigos, pues esto ahora no lo puedes hacer. Por lo tanto, en lugar de tener Netflix contratado los 12 meses del año, lo que haces es, lo tienes contratado a lo mejor 2 o 1, claro, y te vas rotando. Esto, precisamente por esto las plataformas están subiendo precios. Es que si en el fondo es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Es tan difícil ahora conseguir que el usuario se mantenga dentro del ecosistema de la plataforma los 12 meses del año, que tienen que buscar pues estas triquiñuelas como los bundles, los paquetes que aglutinan varias plataformas para intentar seducir y que el cliente no se vaya. De todas maneras, fíjate, es curioso que Netflix, que es uno de los que más ha subido los precios de sus tarifas, al margen de Apple, ¿no? Pero Apple realmente tampoco creo que lo podamos colocar aquí, ¿no? En posición de igualdad. Netflix, curiosamente, es la plataforma que mejores tasas de churn tiene. Es decir, la gente que está en Netflix le cuesta mucho dar de baja la plataforma. Es quizás la plataforma principal de los hogares. Y eso le da como mucha cintura, ¿no? Para hacer experimentos y también para subir precios. La que tiene mayor fidelidad, al fin y al cabo. Exacto. Sí que también es verdad que es curioso porque ninguna de ellas ofrece permanencia en sus tarifas y, bueno, es lo que nos dices, que al final, si tienen que estar compitiendo entre tantas plataformas que van naciendo cada año y las que ya están, ¿qué es lo que puede hacer cada una ahora mismo? ¿Cuáles son las estrategias que están siguiendo para captar nuevos suscriptores? ¿Sigue siendo, que lo comentabas antes, el contenido original el principal reclamo? Pues fíjate, en los estudios que hay, estudios como los de GECA, como los de Digital Eye, incluso Nielsen en Estados Unidos, que Ampere, Antena, hay un montón de consultoras que se dedican a analizar un poco pues, los drivers de alta y los motivos de la cancelación. Todos te dicen que en el factor de la alta hay muchas razones. Es decir, evidentemente el precio es una, el contenido original es otro,
pero también, por ejemplo, el hecho de que puedas compartir cuenta, que todavía algunas plataformas permiten compartir cuentas, o, por ejemplo, el hecho de que haya tarifas anuales que salen más económicas. Esto también afecta mucho a la gente. Es decir, pues en Disney, si no recuerdo mal, permite la posibilidad de pagar el plan anual y te ahorras 2 mensualidades. Sí, desde luego. Yo creo que al final, ahora mismo las plataformas son muy conscientes de que su principal mecanismo de retención es no solo el contenido original, sino el emplazamiento del contenido original. Es decir, que cada mes haya un contenido que obligue al cliente a contratarla o a no darse de baja. Y esa programación editorial, esa rotación, es lo que en el fondo establece estas diferencias tan radicales entre plataformas. Porque, por ejemplo, evidentemente la cantidad de estrenos que tiene Netflix probablemente está a años luz de la de Sky Showtime, sin ir más lejos. Eso por una parte. 2, la disciplina de estreno. Si estrenan en bloque o si estrenan semana a semana. Estrenar semana a semana es una técnica un poco marrullera para obligar que la gente, en lugar de pagar un mes, pague 2 o 3. También las series se emplazan, pues en lugar del día 1 se emplazan el día 15 o el día 23 para que en lugar de 2 meses sean 3, como ocurrió por ejemplo con La Casa del Dragón. Sí. Eso también es un elemento que funciona como incentivo. Y luego hay otras compañías como por ejemplo Amazon, que lo que hace es, en lugar de vender una plataforma de vídeo, lo que te vende es un ecosistema, con lo cual su propuesta de valor no es la solvencia de la plataforma, sino es todos los incentivos que vienen añadidos al hecho de que tú contrates la tarifa Prime, pues que tienes básicamente envíos gratuitos para un montón de productos y te llegan muy rápido a casa. Entonces, al final yo creo que puedes hacer todas las carambolas y todas las maniobras que tú quieras. Yo creo que al final todo se reconduce para mí, a efectos a nivel de observación, experiencia de usuario, que todos aquí, no sé si opinas lo mismo, miramos a Netflix por encima del hombro de que tiene un contenido muy marrullero, pero al final es la que más está creciendo y la que tiene menos tasa de baja por parte de sus clientes, con lo cual el elemento diferencial de Netflix no diría yo que es el contenido, el elemento diferencial de Netflix es la experiencia de usuario. 100%. Y luego también el efecto que tiene sobre los contenidos, es decir, la capacidad que tiene Netflix para crear fenómenos culturales de series buenas y de series malas, lo que genera es esa sensación de que, ostras, si no tengo Netflix, es un poco como cuando en mi generación alguien no tenía tele y te decía que no tenía tele y tú decías, pero ¿cómo que no tienes televisión? ¿Cómo puedes estar perdiéndote lo que está pasando? Estás fuera, claro. Exacto, entonces yo creo que te depende mucho del tipo de plataforma. Lo hemos visto, por ejemplo, con el desembarco de nuevas plataformas a España, lo del 50% de descuento a perpetuidad. Esto es una manzana envenenada, porque al final puedes crecer mucho porque la gente contrata este plan de 50% de descuento a perpetuidad, pero son clientes que te rentan muy poco. Y más a largo plazo. Luego, en los eventos especiales, como ha hecho, por ejemplo, Max con las Olimpiadas. El hecho de que tú tengas un paquete que puedes agregar y, por tanto, claro, la cosa es, vale, pero después de que terminen las Olimpiadas, ¿cuántos clientes que se han dado de alta en ese paquete y te han estado rentando te van a quedar? Entonces, es muy complicado, ¿eh? En el fondo, no me quiero poner yo en el papel del responsable de las relaciones con el cliente porque es muy complejo e incluso te diría que depende de cada mercado, lo cual todo lo vuelve mucho más variopinto. Bueno, de hecho, tenemos casos como el de Max o Disney que están licenciando una parte de su contenido también a Netflix, no sus grandes series ni sus grandes productos, pero lo están haciendo. Entonces, esto al final tiene que tener algún tipo de impacto en la sensación que tienen los espectadores de exclusividad de las plataformas, o bueno, quizá ni siquiera le presten atención. ¿Hay alguna otra fórmula para diferenciarse, además de la calidad de los contenidos originales? Como has dicho, pues por ejemplo, precisamente eso, la experiencia de usuario, cómo es la plataforma y demás. Yo creo que la experiencia de usuario, que poco se habla de ella, pero cuánto la echas de menos cuando topas con alguna plataforma que no funciona bien. Y tanto. Es un elemento fundamental. Fíjate, nosotros ahora en la universidad estamos haciendo un estudio precisamente sobre la capacidad que tiene la gente para asociar un estreno original a su correspondiente plataforma. Es decir, de todos los estrenos originales que se hicieron en los primeros 5 meses del año en España, ¿cuántos espectadores españoles eran capaces de ubicar cada serie dentro de su plataforma? Y los datos son demoledores. Es decir, fuera de casos muy puntuales de Prime y de todo Netflix, la gente no es capaz de ubicar cada contenido en cada plataforma. Vaya. Y esto es tremendo. Esto es tremendo porque lo que te está diciendo, al final todo es una cuestión de cuál es la percepción de la propuesta de valor que ofrece la plataforma.
Claro. Y yo creo que Netflix siempre se ha aferrado a ese concepto del entretenimiento facilón, un entretenimiento para todo el mundo. De vez en cuando te topas con alguna joya, pero no hay fricción al consumo en Netflix. Yo creo que es la clave. Esto de que no haya fricciones al consumo, porque estrenan de golpe o estrenan por volúmenes, que puede ser una tocada de narices, pero al final te dejan unos cuantos capítulos para que puedas... Claro, y además lanzando tantos contenidos cada día o cada semana es imposible que toda la calidad de sus productos sea la mejor. Bueno, gracias, porque esto es una cosa que yo me he cansado de decir cuando me dicen, es que Netflix tiene contenido muy malo. Digo yo, no, mi planteamiento es, Netflix produce mucho más, por lo tanto la percepción de que tiene mal contenido es mucho mayor, porque produce más. Estoy de acuerdo en que hay algunos contenidos de Netflix que no tienen a lo mejor la calidad que le gustaría pues, a una persona a la que le apetece una cosa súper escogida, súper de nicho. Pero sí que es verdad que en Netflix hay contenidos súper interesantes, cosas que están muy bien, pero en cualquier caso, la propuesta de valor de Netflix no es ser una televisión de calidad para culturetas, gafapastas, gente en sus tardíos 40 que tiene poder adquisitivo y que por tanto va a pagar una pasta por ver contenido de calidad. No, Netflix quiere ser la televisión para cada uno de los miembros del hogar. Claro. Y eso implica que tengas que tener un abanico de alternativas tremendas. Y luego que, oye, que nos conocen muy bien. Efectivamente. Es decir, yo siempre digo que si Netflix ha pagado semejante morterada de dinero a Dan Sandler para que le haga películas para su plataforma, es porque las películas de Dan Sandler se ven como si lo hizo mañana. Exacto. O sea, eso es así, que luego todos decimos que vemos Los Soprano, pero luego también nos gusta ver Emily in Paris. Es decir, esto es así, aunque no lo confesemos públicamente. Y por eso La que se avecina está en bucle todos los días en televisión, si es que esto es así. Por ejemplo, bueno, y que yo creo que eso es maravilloso. Y esto, fíjate, yo que trabajé unos años en el mundo editorial, una de las cosas que los editores no podían entender era el fenómeno de 50 sombras, que todos recordaréis que fue un fenómeno absolutamente apabullante, que nadie entendía cómo podía ser que una autora autoeditada de una obra que, por otra parte, más allá del juego que pueda tener la novela tampoco está particularmente bien escrita. No. Pero una de las cosas que contribuyó a las ventas de esta mujer que se había autoeditado en Amazon era que la gente lo leía en un reader. No, claro. Entonces, como era una lectura furtiva. No tenías que llevar un libro en el que se veía pues, un antifaz, una fusta, o que estabas leyendo una novela romántica. Entonces, el consumo anónimo, el consumo individual, el consumo en tu casa, en tu móvil, en tu tableta, lo que hace es que salga también de aflore pues, tus verdaderas preferencias. Entonces, no estamos viendo películas polacas subtituladas todo el día. Eso es así. Entonces, Netflix yo creo que se ha especializado precisamente en este tipo de espectador. Y mal, desde luego, no le ha ido. No. Y hablando de esto precisamente, del tema de cómo estudiar a tu audiencia, ahora tenemos una revolución inminente, bueno, si no es inminente, que ya está aquí, es la inteligencia artificial. ¿Cómo están utilizando las plataformas la IA y junto a los algoritmos para personalizar la experiencia de los usuarios y retener suscriptores? Pues mira, lo están haciendo de una manera como, te diría que muy desigual, ¿no? Netflix, evidentemente, es el elefante en la habitación. Cuando hablas de procesos de deep learning, de machine learning y luego de inteligencia artificial, Netflix es el que más ha desarrollado y ha integrado estos procedimientos dentro de su propia gestión, tanto de sus contenidos como de sus usuarios, como de su rendimiento tecnológico. Y eso se nota. Esa es la arquitectura, ese es el armazón de su experiencia de usuario. Y ahora hay otras plataformas que están empezando a tomar nota. De hecho, mira, no hace nada salió publicado que Disney, una información en Bloomberg que citaba fuentes de la compañía, decían que Disney está buscando maneras muy al estilo de Netflix de conseguir que la gente siga viendo cosas, porque el problema que tienen es que la gente entra, ve el oso y perfecto, ve el oso y cuando termina el oso no sigue viendo cosas. Y de alguna manera lo que se dan cuenta es y eso es una realidad, esto todos los que tienen aplicaciones informáticas o cualquier tipo de negocio digital que supone que el usuario tiene que elegir entre algunas referencias, los usuarios somos muy malos eligiendo cosas, pésimos, sobre todo cuando tenemos tantas alternativas. Entonces Disney lo que está buscando es integrar procedimientos, primero de conocimiento de sus usuarios y por otra parte de cómo mejorar los procedimientos de recomendación, porque hasta ahora Disney, fíjate, estamos en 2024. Disney, tanto en Disney Plus como en Hulu, utiliza curación editorial humana. Es decir, hay un señor que dice, ¿con qué relaciono esto? Pues con esto y con esto. Claro,
Entonces, de alguna manera lo que están diciendo, el planteamiento de Netflix es, vamos a ver, yo sé todo esto de esta persona y sé todo esto del contenido, porque ellos llevan a cabo un conocimiento profundo no solamente del usuario y de la huella del usuario, sino también de los contenidos, de todo lo que contiene el contenido. Y a partir de ahí, lo que hacen es monitorizar lo que una persona ve para encontrar puntos de contacto. Es decir, ¿qué relaciona esta película de acción con esta sitcom romántica, con este documental? Pues es este protagonista, es que todo está relacionado con cosas en un determinado país, es que está relacionado con una determinada temática, es decir, va mucho más allá del género. En el momento en el que encuentran el hilo, ya han encontrado la aguja de marear, porque entonces lo que van a hacer es intentar servirte cosas que hagan que tú quieras ver esa cosa porque destacan aquello que a ti te gusta. Es esto, por ejemplo, el cambio de las miniaturas, que es muy evidente, ¿no? Que te están cambiando constantemente las miniaturas, o por ejemplo, el cambio de los géneros, eso también es muy evidente, o por ejemplo, esto muy poca gente lo sabe, cuando tú estás navegando por Netflix y te salta el contenido, sí. sabes que sale como una autorreproducción, eso no es aleatorio. Es decir, probablemente yo en La Casa de Papel, como soy persona de ver mucha ficción protagonizada por mujeres empoderadas, probablemente si pongo La Casa de Papel me saque un corte de Nairobi. Claro. Y a lo mejor a ti, que te gustan más las películas de acción, pues veas pues el asedio a la fábrica de la moneda o cómo están abriendo la cámara. Ah, directamente de cortes de la propia... Esto no lo sabía. Son cortes de la propia película que están seleccionados por mecanismos de Machine Learning, que es una subcapa de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está componiendo las miniaturas y es capaz de rastrear toda la película o toda la serie y decir, a ver, de esta interfaz, de esta imagen en concreto, puedo sacar algo, puedo componer una imagen a partir de esto, y empieza a crear como una serie de paquetes gráficos que luego evidentemente pasan a diseñadores gráficos que seleccionan los que le parecen más coherentes o los que les parecen más vistosos. Pero esto no es que sea una cosa del futuro, es que esto ya lleva Netflix haciéndolo más de 10 años. Sí, bueno, y de hecho no solamente Netflix, porque la estrategia, me voy a salir un poco del tema, pero la estrategia de YouTube es muy similar en este sentido. El tema de ver cómo estás exponiendo tus contenidos a los usuarios para mantener la retención de ellos en la plataforma y demás, que al fin y al cabo es el objetivo. Exactamente, igualmente que lo que está ocurriendo en Instagram, lo que está ocurriendo en TikTok. TikTok, por ejemplo, está introduciendo una variable muy interesante que es el tema de la variedad. Eso es. Esto fue una cosa que a mí me reventó la cabeza cuando lo leí, porque por lo visto unos ingenieros que trabajaban en TikTok y que se piraron de China, no sé por qué, acabaron compartiendo con un periodista del New York Times cómo funcionaba el algoritmo de TikTok. Y decían que la variante que introdujeron con respecto a otras redes sociales es que mientras otras redes sociales afianzan a una persona en los contenidos que le gustan, TikTok lo que hace es introducir mucha variedad, porque se dieron cuenta de que las estadísticas de consumo eran mucho más elevadas cuando el contenido que te encontrabas después de haber hecho scroll era muy diferente a lo que acababas de ver. Claro. ¿Por qué? Porque genera más dopamina, porque genera mucho más vicio de la novedad. Pues fíjate como la introducción de una variable tan tonta puede suponer que una persona, en lugar de estar 10 minutos conectada a TikTok, esté media hora. Y al final eso también es un concepto de ensayo-error. Están constantemente testando cosas. Esa innovación está muy yo creo que en el ADN, ¿no?, de estas compañías. Oye, y volviendo otra vez al tema de la calidad de los productos, hay una cosa que hace unas semanas también fue bombazo, que todo el mundo habló de ello, que Amazon intentó colar un doblaje de muy baja calidad que estaba realizado precisamente con inteligencia artificial. Y cómo afecta esto también a la industria del doblaje, se montó mucho revuelo. ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de las plataformas para aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial, en este caso para el doblaje, la interpretación, es decir, directamente en el producto? ¿Y cómo nos va a afectar a nosotros? Es decir, ¿nos van a colar cada vez más productos de este tipo hasta que no nos demos cuenta? ¿O? Puedes tenerlo por seguro. A ver, ahora mismo sí que es verdad que se están empezando a crear marcos casi como un pacto de caballeros o un código de buenas prácticas en el que la mayoría de las plataformas lo que hacen es decir de manera abierta que algunas imágenes se han generado por inteligencia artificial o que algunas partes del trabajo se han generado. Sí. Y lo cierto es que el desarrollo de estas herramientas está permitiendo hacer cosas absolutamente fantásticas. Es decir, y todo depende del planteamiento. Cuando tú haces un doblaje marrullero porque sencillamente te quieres gastar los dineros, eso me parece una atrocidad, porque al final lo que tú estás haciendo es erosionar la calidad del contenido. Eso es. Pero por ejemplo, si tú has rodado una película o una serie
de repente te das cuenta de que tú que te dedicas al mundo del podcast, que el audio no se ha grabado bien, que haya habido un problema y tú tienes un instrumento que lo que te permite es coger muestras de voz de toda la grabación y generar frases para cubrir esos diálogos que no se entienden bien, eso puede ser una cosa interesante. El hecho de que tú no necesites convocar una nueva jornada de rodaje con todos los costes que ello implica para poder ejecutarlo. Claro. La inteligencia artificial se está utilizando para optimizar los propios rodajes, teniendo en cuenta la meteorología, la orografía del terreno, cuántos kilómetros te separan de los lugares, los hoteles donde se está hospedando el equipo, cuántos coches necesitas fletar. Es decir, todo lo que sea con carácter instrumental, yo creo que bienvenido sea. En el momento en el que se integra dentro de la propia imagen, que yo creo que es el miedo que tiene todo el mundo, que de repente ahora no hagan falta actores y que todos sean intérpretes sintéticos. Sí. Esto fue una cosa que, a pesar de que se intentó regular con el acuerdo que se estableció con el sindicato de actores el año pasado a colación de las huelgas, dejó tantos agujeros para que la inteligencia artificial se pueda colar y pueda generar intérpretes sintéticos. Sí. Por ejemplo, si tú lo dices explícitamente, que estás utilizando un intérprete sintético. Y yo creo que la propia tolerancia que estamos desarrollando a estas herramientas va a hacer que pasemos de rasgarnos las vestiduras, como estamos haciendo ahora, a interiorizarlo de una manera absolutamente normal. Esa es mi sensación. Sí, sí, completamente. Bueno, de hecho, en España sé que, como yo también formo parte de ello, que el Sindicato de Actores de Doblaje de Madrid, ADOMA, junto con PASABE, que viene a ser la representación de los sindicatos en Europa, han trabajado precisamente para evitar que se pueda utilizar, bueno, que se puedan entrenar modelos de inteligencia artificial con el trabajo de los actores y actrices de doblaje. Claro. Entonces, claro, al final esto era inevitable que pasara por protección pura y dura, pero bueno, como bien dices, es un poco imparable el avance de la inteligencia artificial por la usabilidad que tiene. Te contaré un caso real. El otro día un amigo que se dedica a hacer podcast me pasó un episodio que estaba grabando y, oye, qué guay, no sé qué, y tenía una persona a la que entrevistaba que hablaba en inglés y le hice el voiceover y no reconocía la voz. Claro. Y le dije, oye, el chico este dice, no, esto lo he hecho con una IA. Digo, ¿perdona? Claro. O sea, creo que soy capaz, lo que tengo, al final al dedicarte a este sector, pues desarrollas un poquito más de atención y eres capaz de identificar cosas que son de verdad o las que son sintéticas. No fui capaz de identificar que eso era una voz sintética. Ya. ¿Hasta dónde llega? Porque la cadencia, el tono, las pausas, no parecía una voz sintética. Entonces, estamos sencillamente rozando la superficie del potencial de la inteligencia artificial. Y yo que trabajo en la universidad, ni te explico las consecuencias de la inteligencia artificial en la educación, en el aprendizaje, en cómo se está filtrando en las aulas y cómo se está integrando con la más absoluta de las normalidades. Oye, y para ir terminando, voy a preguntarte precisamente lo has comentado antes con el caso de Max, que es el tema de las retransmisiones deportivas. Hemos visto, pues precisamente como Max ahora con los Juegos Olímpicos ha introducido en sus paquetes la retransmisión deportiva y bueno, Netflix incluso también ha hecho pequeños coqueteos con productos directamente deportivos. ¿Qué papel van a jugar los derechos deportivos en el futuro del streaming? Pues es una vía de desarrollo tremendamente interesante. Lo que pasa es que no está al alcance de todo el mundo. El problema de las retransmisiones deportivas en directo es que tú tienes que tener un sistema, unos servidores y una plataforma que esté hecha virtualmente a prueba de bomba. Si no, fíjate lo que le pasó a Prime cuando se estrenó, cuando lanzó el primer directo de Operación Triunfo. Claro. Y ese es el gran problema que tiene la retransmisión de eventos deportivos en plataformas de streaming. Sí. Que muchas no están preparadas para un consumo sincrónico tan masivo como suele acompañar una retransmisión deportiva. Pero para las plataformas tiene un elemento que resulta muy atractivo. Uno, por una parte, se integra dentro de la propuesta de valor, que era lo que decíamos antes. Si tú tienes la retransmisión de un partido muy anticipado, puede hacer que determinados usuarios digan, oye, pues estos meses me voy a contratar esta plataforma porque tiene este contenido que me interesa. Eso por una parte. Dos, genera un tipo de engagement, que es el engagement propio de la televisión, el del directo, las cosas que estás viviendo en tiempo real, que fideliza muchísimo a los clientes, con lo cual también es un activo muy poderoso. Y en tercer lugar, alimenta o nutre una línea de contenidos que las plataformas también han desarrollado mucho, que es todo este contenido de no ficción que rodea al mundo del deporte, todos los documentales deportivos, biopics, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo, de hecho, las plataformas tienen el dinero que requiere pagar por estos derechos. Lo que ocurre es que no todas tienen, yo diría, la capacidad tecnológica para hacerlo.
No me parece de todas maneras decir, bueno, y esto también nos acerca mucho a lo que comentabas al principio, ¿no? De que cada vez nos parecemos más a las televisiones de pago y somos un poquito menos plataformas de streaming, pero sí que yo creo que las plataformas son conscientes de que al nivel de precio que están llegando necesitan diversificar su oferta para afianzarse en determinadas áreas temáticas, porque de lo contrario ocurre lo que le ocurre a muchas plataformas, que tú puedes entender que un Disney y un Max son intercambiables, o que un Prime y un Netflix pueden ser intercambiables. Yo creo que necesita diferenciar su propuesta de valor, y eso ya no va con la calidad de los contenidos, va con el tipo del contenido. Por eso me parece particularmente relevante. Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repaso de pasado, presente y futuro de la guerra del streaming, bastante interesante. Oye, ha sido un placer, Elena, tenerte por aquí. Un gustazo. Espero que podamos volver a hablar de esto seguramente, porque esto va a seguir evolucionando con el avance de la inteligencia artificial, como decíamos. Seguro que sí. Seguro, bueno, de hecho ya hay, no sé si lo veíais el otro día, ahora mismo hay una plataforma de streaming que está generando contenidos con inteligencia artificial y es lo único que sirve. Pura y dura. No, yo no conocía nada de esto. Sí. Hay una plataforma que está empezando a generar productos todo de animación, evidentemente, pero sí que es todo 100% por inteligencia artificial, o sea que no tardaremos en ver plataformas de streaming aquí a 1 euro, a 2 euros, generada por inteligencia artificial y monetizada con publicidad. Y además, fácil. A la velocidad a la que vamos, seguramente que en el próximo streaming en el que podamos tener, el próximo podcast, perdón, en el que podamos tenerte por aquí, estaremos hablando ya precisamente de la calidad de los productos de inteligencia artificial. Probablemente, ese es el futuro. Cuídate mucho, Elena, ha sido un placer. Un abrazo, un placer. Nos vemos pronto, chao, chao. Chao. Y de las plataformas de streaming a las plataformas de información. Estos son los titulares destacados de esta semana en Business Insider. Desde pañales hasta el champán, los indicadores de andar por casa que los economistas analizan para predecir una recesión. ¿Qué hace un economista en la sección de calzoncillos de unos grandes almacenes? Lo más probable es que esté buscando la talla, modelo o color que más le favorezca, que no todo va a ser hacer previsiones. Lo que pocos llegarían a imaginar es que pueda estar calculando las probabilidades de recesión económica. Fue el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, quien lanzó la teoría de que en momentos de vacas flacas, las ventas de ropa interior se desploman. Pero no es el único indicador de andar por casa que ayuda a los economistas a predecir recesiones. Business Insider España ha analizado estos inusuales indicadores para determinar si realmente funcionan. ¿Por qué la vivienda puede convertirse en la soga que estrangule la economía? La vivienda podría convertirse en un talón de Aquiles, la soga que estrangule la economía. El drama que arrastra el mercado inmobiliario está a un paso de ser también un drama para el crecimiento del PIB en España. Lo advirtió hace algunas semanas el Consejo Económico y Social en su memoria sobre la situación económica y laboral de España, e incluso el presidente Pedro Sánchez lo ha reconocido abiertamente en hasta 3 comparecencias seguidas. Si no hay viviendas para la gente, no habrá gente para trabajar, tal y como explican los economistas consultados por Business Insider España. El recurso más valioso del mundo de la IA se está agotando y el sector busca una alternativa: los datos falsos. Durante los últimos años, compañías como OpenAI, la creadora de ChatGPT, o Google han extraído información de Internet para entrenar a los grandes modelos lingüísticos que impulsan a sus principales herramientas y funciones de inteligencia artificial. Esos grandes modelos lingüísticos han procesado montones y montones de datos en formato de texto, imagen, vídeo y audio, que se encontraban disponibles online y que habían sido producidos por seres humanos a lo largo de siglos de historia, ya fuesen trabajos de investigación, obras de arte, clips de YouTube o incluso podcasts de entrevistas. Sin embargo, el suministro de información real se está agotando y es necesario buscar una alternativa. El renacimiento social de la generación Z, la generación más solitaria, ha descubierto el secreto para hacer amigos. Los jóvenes de la generación Z se habrían hartado de estar solos. En todos los aspectos de su vida, la generación más solitaria, la nativa de Internet, se esfuerza por salir de su zona de confort y crear espacios separados del trabajo y el hogar. Los jóvenes están asistiendo cada vez más a clubes de lectura, clubes de atletismo o gimnasios, además de otros muchos clubes sociales, todo ello con el fin también de hacer amigos. Dado que la pandemia les robó algunos de sus mejores años para socializar, la generación Z está dando la vuelta a la tortilla de la crisis de la soledad.
15 preguntas que deberías prepararte antes de ver a un asesor financiero y ahorrar tiempo y dinero. Preparar la primera cita que vayas a tener con tu asesor financiero puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. Y no por lo que te vaya a cobrar el experto en finanzas, sino por los errores que puedas enmendar antes de empezar tu camino financiero. En Business Insider repasamos todas estas cuestiones para que aproveches el mes de septiembre para poner en orden tus finanzas. ¿Que no tienes plan para arrancar septiembre? Pues no te preocupes, que siempre puedes contar con el plan de la semana que te trae DS Automóviles España. Vive Latino Zaragoza 2024. Los días 6 y 7 de septiembre, el icónico Festival Iberoamericano de Música Vive Latino vuelve a Zaragoza con su tercera edición. Este año vibrará la experiencia junto al sonido moderno con las actuaciones de Hombres G, Los Planetas, Trueno o Mikel Izal y muchos más. Ya los ves y lo puedes oír. Rock, pop, rap y música alternativa que tendrás para compartir con 18 ofertas gastronómicas distintas. Vamos a alargar un poquito más el verano con este Vive Latino 2024, ¿no? Allí te esperamos. Si no quieres perderte lo más relevante, suscríbete a la newsletter de Business Insider España. De lunes a viernes tendrás en tu correo las noticias que necesitas conocer. Y para darle un toque especial a tu fin de semana, cada sábado te enviamos nuestra newsletter de buenas noticias, sí, que también hay información que te puede sacar una sonrisa. Con las plataformas de streaming y sus estrategias de contenidos dominadas, la información más destacada de la semana y el Vive Latino como plan disfrutón, ¿qué te puede faltar? Pues ya lo sabes y mejor que yo. Entra en businessinsider.es para tener siempre toda la información. Y para todo lo demás, nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao!